El vidente, Jim W. Gold. El poder profético de las visiones, los sueños y los cielos abiertos. Los movimientos proféticos en la historia de la Iglesia y la vida contemporánea se han dado por dos corrientes poderosas: el profeta, cuya revelación es primeramente verbal, y el vidente, de una revelación más visionaria en naturaleza. Mientras que el rol del profeta es conocido, poco se sabe acerca de la dimensión del vidente. Para muchos, estos profetas visionarios son un misterio, gente de otro mundo, completamente extraños. El conocimiento ahuyenta a los malos entendidos. Únase a Jim W. Gold en un viaje emocionante y revelador hacia esta dimensión menos conocida, el visionario mundo del vidente. Descubrirá el poder profético de los sueños, visiones y cielos abiertos. ¿Cómo es que suceden las revelaciones y visiones? ¿Son siempre confiables? ¿Dónde encajan en la vida de la iglesia de hoy? ¿Cualquier creyente puede llegar a ser un vidente o esta es una dimensión reservada para algunos ungidos? El vidente tocará su corazón y avivará la pasión por la intimidad con Dios, porque el objetivo del vidente es revelar a Jesucristo a los hombres. Prólogo. Vivimos en un tiempo en donde demasiados eruditos y aún los mismos creyentes han reducido la palabra de Dios a una explicación puramente lógica y racional. Es verdad, la palabra de Dios es tan razonable y lógica en su revelación como la mente humana, suponiendo que esa mente esté rendida, sometida y en el proceso de ser transformada por el Espíritu Santo. La mente natural no es capaz en absoluto de recibir nada del Espíritu Santo. Las Escrituras fueron hechas por el aliento de Dios y el aliento de Dios es el Espíritu de Dios. De hecho, el aliento de Dios fue experimentado por todos aquellos que trazaron los escritos sagrados. Para que eso ocurriera, los individuos que escribieron tuvieron la experiencia de ser movidos por el aliento, el viento y el Espíritu de Dios. En el principio, el viento del aliento de Dios, el Espíritu mismo de Dios, se movía, oscilaba y vibraba sobre el caos y traía el orden. El Espíritu de Dios manifiesta la presencia de Dios. No puede conocerse la presencia de Dios puramente por razonamiento humano. La presencia de Dios solo puede ser conocida por experiencia personal y esa experiencia es equivalente a la revelación. Sus ojos deben ser abiertos, su corazón se tiene que volver vibrante y vivaz y sus oídos deben sintonizarse a un nivel superior a las octavas que el oído humano puede percibir. Jesús mismo cita al profeta Isaías en el Evangelio de Marcos al explicar la parábola del sembrador y dice que el problema con la condición humana en su estado caído es que el pecado ha afectado los ojos, los oídos y el corazón. Las palabras exactas de Isaías son: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos y su corazón entienda. En realidad implica discernir y se convierta y haya para él sanidad. Isaías 6:10. Cuando el Espíritu es soltado sobre y dentro de una persona, sus ojos, oídos y corazón son abiertos a un mundo que está más allá de su visión, audición, sentimientos y discernimiento limitados. Ese mundo es el real, aunque invisible. Es el mundo del cual todo lo visible deriva su existencia. Cuando una persona es sacada del dominio de la oscuridad e ignorancia, del dominio de la naturaleza caída, el dominio de los poderes de oscuridad y trasladada al reino del Hijo amado de Dios, el Espíritu revela a Jesucristo al corazón, a la mente y al alma hambrienta. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hay un hombre en la gloria. Él está poniendo en orden nuestras vidas nuevamente por su Espíritu, que mora en lo profundo de nosotros y nos abre mundos más allá de nuestra comprensión natural. Lo que nos hace distintivamente ser el pueblo de Dios es que somos llamados a ser el pueblo del Espíritu. Inmersos en ese Espíritu, nuestra manera de hablar cambia porque nuestros ojos, oídos y corazones han sido abiertos para ver más allá de los límites naturales de nuestros ojos, al mundo que está delante de lo que ahora podemos ver. En el antiguo pacto, la marca de un verdadero profeta era que había estado en el consejo y el secreto divino. Jeremías 23:18. En el nuevo pacto, el día de Pentecostés trajo a la iglesia el consejo divino. Potencialmente cada creyente tiene acceso a lo que existe ante el trono de Dios. La razón por la que digo potencialmente
es porque muchos de los hijos de Dios fallan en rendirse a la experiencia del Espíritu Santo y reducen todo a una explicación lógica. Aún son enseñados por los llamados teólogos iluminados, para quienes ciertas experiencias no son válidas hoy, porque supuestamente cesaron cuando murió el último de los apóstoles originales del primer siglo. La teología liberal no es el único peligro que la Iglesia necesita evitar. La teología fundamental que quita la experiencia del Espíritu en su plenitud es igualmente dañina para los santos de Dios. Más del 49% del libro que llamamos la Biblia es experiencia visionaria y profética, aún en el Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos esperar experimentar las verdades de casi la mitad de las Escrituras solo usando el razonamiento y la lógica? Es imposible. La venida del Espíritu Santo en Pentecostés fue el comienzo para la Iglesia de un evento que se ha prolongado a través de los siglos. Necesitamos ser continuamente inmersos en el mundo del Espíritu si hemos de ver, oír, sentir y discernir las cosas que el Espíritu desea que sepamos y entendamos. Sin esa inmersión y experiencia directa, no podremos alcanzar nuestro destino, cumplir nuestro propósito ni tampoco conocer al Padre como Cristo intenta que lo conozcamos. Jim Gold, una voz profética madura, inspiradora y poderosa a las naciones, lleva una larga trayectoria viendo, escuchando, discerniendo y hablando de las cosas que ojo no ha visto ni oído ha oído ni han subido a corazón de hombre. El Espíritu ha hallado en Jim Gold una vasija rendida que ama al Padre y tiene un corazón para el Padre. Su alcance se extiende a lo largo y a lo ancho, y su profundidad solo puede ser apreciada si llegamos a conocerlo tanto en su persona como en su ministerio. Jim nos ha prestado un gran servicio al tomarse el tiempo para clarificar la naturaleza de lo que significa ver, oír y discernir por y en el Espíritu Santo. En estos últimos gloriosos días de visitación, Dios está levantando un pueblo que puede ser efectivo en traer las cosas del reino invisible al visible. Hay una gran cosecha que está teniendo lugar y va en aumento, no precisamente por causa del razonamiento y la lógica humana. La cosecha está siendo recogida porque el Espíritu se está moviendo nuevamente sobre el caos de las vidas de las personas, otorgándoles experiencias directas con Dios a través de su Hijo, el Señor Jesús. Es imperativo que sepamos lo que significa ver, oír y discernir las cosas del mundo al cual verdaderamente pertenecemos. El mundo del Espíritu es un ámbito en donde Cristo es visto en toda su gloria, sentado sobre el trono en el mismo centro del universo y ordenando todas las cosas por el consejo de su voluntad. Paso a paso, Jim Gold le explicará cuidadosamente la naturaleza de la experiencia profética en cada nivel, desde lo que significa oír de Dios, hablar por Dios, experimentar y ver algo que se relaciona con la naturaleza de Dios y su propósito, y cómo discernir una experiencia genuina con Dios de experiencias falsas, que son imitaciones del poder de las tinieblas. Su investigación es bíblica y exhaustiva, y su experiencia testifica de las verdades de la palabra que él enseña y defiende. Tómese su tiempo al embarcarse en este estudio, porque este es más que un libro, de hecho es un estudio. Preparará el camino en su corazón y su vida para una experiencia real con el Espíritu Santo que le abrirá los ojos, los oídos, el corazón y hasta los cielos. Gracias, Jim, al preocuparte por darnos a conocer el corazón del Padre al abrir tu propio corazón. Somos una generación que necesita oír lo que el Espíritu está diciendo y queremos agradecerte por ayudarnos a hacer justamente eso. Mark J. Chirona, Iglesia Internacional El Toque del Maestro, Orlando, Florida. Sección 1. Comprendiendo la naturaleza del vidente. Capítulo 1. Vidente y profeta. Dos corrientes proféticas. El Nilo es realmente uno de los ríos más grandes del mundo, incluyendo sus afluentes. Es también el más largo, ya que corre más de 6.600 kilómetros desde su nacimiento en el corazón del continente africano hasta su desembocadura en Egipto, donde se vierte en el mar Mediterráneo. Por miles de años las aguas del Nilo han sostenido las vidas de aquellos que residen sobre sus riberas que se desbordan. Pocos ríos han sido tan vitales para el levantamiento o la caída de una cultura y civilización como lo ha sido el Nilo. Sin embargo, el Nilo comienza en la forma de dos ríos en vez de uno.
El Nilo Blanco corre desde el lago Victoria en Tanzania y el Nilo Azul desde el lago Tana en Etiopía. Estas dos corrientes de agua se unen en Jartum, en Sudán, para formar el Nilo egipcio, el cual fluye de sur a norte por más de 2.500 kilómetros en su paso hacia el mar Mediterráneo. Dos corrientes separadas se unen, cada una agrega su fuerza a la otra para formar un río poderoso que nutre y sostiene la vida a lo largo de todo su curso. En el plano espiritual, el fluir de lo profético desde el cielo a la tierra se parece mucho al río Nilo, así como el Nilo Blanco y el Nilo Azul se unen para crear el Nilo egipcio. Dos corrientes de unción profética convergen para alimentar el mayor movimiento del río de Dios en la tierra. Podemos denominar a estas dos corrientes la corriente del profeta y la corriente del vidente. Otra manera de verlo sería pensar en un gran río profético que fluye desde el trono de Dios, que se bifurca en dos corrientes poderosas, el profeta y el vidente, las cuales le dan diferentes grados, dimensiones o facetas a la impartición profética. De todos modos, debe quedar en claro que ambas corrientes son importantes para la expresión plena de la palabra profética del Señor a su pueblo en nuestros días. ¿Cuál es la diferencia entre el profeta y el vidente? La distinción se volverá más clara, espero, en las páginas que siguen, pero por ahora digamos que todos los verdaderos videntes son profetas, pero no todos los profetas son videntes. Definición de profecía y profeta. Para entender mejor esto, necesitamos definir algunos términos fundamentales. Actualmente muchos cristianos están confundidos acerca del rol profético y cómo opera. Pero ante todo, ¿qué queremos decir cuando nos referimos a la palabra profecía? Kenneth Hagin, uno de los padres del movimiento moderno de fe, afirmó: profecía es una declaración sobrenatural en una lengua conocida. La palabra hebrea profetizar significa fluir. También lleva el pensamiento de bullir o manar como una fuente, dejar caer, levantar, brincar y brotar. La palabra griega que se traduce como profecía significa hablar por otro, es decir, hablar por Dios o ser vocero de Dios. Según Dick Iverson, el anterior pastor principal de la iglesia Bible Temple en Portland, Oregon, el don de profecía es hablar bajo la influencia directa y sobrenatural del Espíritu Santo. Es convertirse en la boca de Dios para verbalizar sus palabras como el Espíritu dirige. Profeteia significa declarar la mente y el consejo de Dios. En el Nuevo Testamento esta palabra es inseparable del concepto de la inspiración directa del Espíritu Santo. La profecía es la misma voz de Cristo que habla en la iglesia. La frase anterior de Dick Iverson es una de las mejores definiciones de profecía que he escuchado. Profecía es la misma voz de Cristo que habla en la iglesia. El conocido maestro internacional de la Biblia, Derek Prince, el padre espiritual que impactó mi vida más que ningún otro líder, definió profecía de la siguiente manera: el don de profecía es la habilidad impartida sobrenaturalmente de oír la voz del Espíritu Santo y hablar la mente y el consejo de Dios. La profecía ministra no solo al grupo de creyentes reunidos, sino también a individuos. Sus tres propósitos principales son edificar, que es construir, fortalecer y hacer más efectivo; el exhortar, que es estimular, animar y amonestar; y consolar, que es alentar. Por tanto, la profecía contrarresta los dos ataques principales de Satanás, que es la condenación y el desánimo. David Piccius, un respetado autor y ex obispo anglicano, dice: el don de profecía es la habilidad especial que Dios le da a los miembros del cuerpo de Cristo para recibir y comunicar un mensaje inmediato de Dios a su pueblo reunido, a un grupo de ellos o a cualquiera de ellos individualmente, a través de una declaración divinamente ungida. Personalmente, uno todos estos pensamientos diciendo que profecías son los pensamientos expresados de Dios, hablados en un lenguaje que ningún hombre en su elocuencia natural podría jamás articular por su cuenta. La sustancia y la naturaleza de la profecía exceden los límites de lo que la mente humana es capaz de pensar o imaginar. Su propósito es edificar, exhortar y consolar tanto a individuos como al cuerpo de Cristo. Aunque la profecía viene a través de la boca o la pluma de un hombre, proviene de la mente de Dios. Un profeta o una profetisa entonces es un vocero de Dios, uno que oye la voz del Espíritu Santo y habla o escribe los pensamientos y el consejo de Dios en una manera divinamente ungida.
La palabra profeta aparece más de 300 veces en el Antiguo Testamento y más de 100 veces en el Nuevo Testamento. En el Antiguo, la palabra hebrea usada con más frecuencia para profeta es la palabra Naví. Aquí hay algunos ejemplos. Según lo que se dice en Génesis, Abraham era un profeta. Ahora pues devuelve la mujer a su marido Abraham, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Génesis 27. Lo mismo se dice de Moisés, y nunca más se levantó profeta, Naví, en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Deuteronomio 34:10. Como vocero de su hermano, Aarón también era un profeta. Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta, o Naví. Éxodo 7:1. Dios llamó a Jeremías como profeta aún antes de nacer. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Malaquías habló de un profeta que aparecería en los últimos días. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Malaquías 4:5. De las palabras de Jesús en Mateo 11:14, sabemos que esta escritura habla acerca de Juan el Bautista. En un versículo que muchos creen que se refiere a Jesús, el Mesías, Dios promete levantar otro profeta como sucesor espiritual de Moisés. Profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Deuteronomio 18:18. La palabra Naví tiene que ver con oír y hablar, con ser vocero de Dios, declarando que todos han oído. Un profeta Naví es una persona que habla en representación de un ser superior. En el caso de Aarón, este era Moisés, finalmente Dios. En el caso de cada profeta bíblico, de hecho Dios era el superior por quien ellos hablaban. Sus palabras se originaban en él. Él plantaba sus palabras en los corazones y bocas de ellos, y ellos a su vez las declaraban al pueblo. En síntesis, un Naví es uno que habla declarando la palabra que Dios le ha dado. Impartiendo lo profético. Dios imparte esta palabra profética de diferentes maneras. Toda profecía viene de Dios a través del Espíritu Santo, pero opera en formas distintas según la persona. El Antiguo Testamento usa varios términos hebreos diferentes para describir las diferentes clases de impartición. Primero está Natav, que significa dejar gotear cual lluvia. Esto describe un proceso lento y delicado en donde la palabra profética viene sobre nosotros poco a poco y se acumula en nuestro espíritu durante un tiempo. Es como estar parados en un lugar y sentir el rocío de Dios que desciende a nuestro alrededor y lentamente va permeando nuestro espíritu. Algunos lo describen como ser una esponja que gradualmente se empapa y absorbe las gotas de lluvia, la presencia profética del Señor, hasta que está llena y desborda. La segunda palabra hebrea para la impartición profética es masa, que se refiere a la mano del Señor que libera el peso del Señor. Cuando la mano de Dios viene sobre nosotros, Él nos imparte algo, un peso profético, y cuando se retira ese peso permanece. El Señor deposita algo en nuestro espíritu que no estaba allí anteriormente, y aún después de levantar su mano, llevamos esa palabra como la carga de una comisión de su parte. Él coloca una carga o un peso por una situación en particular y podemos llevarla por días, semanas, meses o aún años. Por ejemplo, puede ser una carga sobre la situación del aborto en Estados Unidos. La mano de Dios viene sobre nosotros y se va, dejando una capacitación sobrenatural de gracia, una dotación para profetizar e interceder en una forma en que nunca antes lo habíamos hecho. He tratado este tema en profundidad en mi libro Arrodillándose sobre las promesas, dando a luz los propósitos de Dios a través de la intercesión profética. Otra palabra para la impartición profética es Naví, que ya hemos visto y representa la acción de fluir o brotar como una fuente. Este término describe perfectamente el don de profecía que vemos tan frecuentemente en las reuniones, especialmente en aquellas en donde hay muchos ancianos y líderes maduros,
y con dones que trabajan juntos como un equipo bien coordinado. El presbiterio profético. Primera de Timoteo 4:14. La dimensión del vidente. Dentro del campo general del profeta existe un rasgo particular y distintivo, el vidente. Recuerde que dije que todos los verdaderos videntes son profetas, pero no todos los profetas son videntes. La palabra vidente describe una clase particular de profeta que recibe una clase particular de revelación o impartición. El Antiguo Testamento usa mayormente dos palabras para referirse al vidente, Rahab y Chosek. Rahab significa literalmente ver, particularmente en el sentido de ver visiones. Chosek significa literalmente un observador en visión, y puede ser traducido también como contemplador u observador de estrellas. Habiendo ya definido estos términos, la diferenciación entre el profeta Naví y el vidente Rahab o Chosek se torna un poco más clara. Cuando se trata de revelación profética, un profeta es primeramente un oidor inspirado y luego un portavoz, mientras que el vidente es principalmente un visualizador. En otras palabras, el profeta tiene una dimensión comunicativa y el vidente una dimensión receptiva. Mientras que Naví enfatiza la palabra activa del profeta en hablar un mensaje de Dios, Rahab y Chosek se concentran en la experiencia o el medio a través del cual el profeta ve o percibe ese mensaje. La primera pone énfasis en la relación del profeta con el pueblo, la segunda en la relación del profeta con Dios. Aparentemente los videntes eran comúnmente empleados en la corte real como consejeros del rey. Asaf y Gad eran videntes de la corte del rey David. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente, y ellos alabaron con gran alegría, y se inclinaron y adoraron. Segunda de Crónicas 29:30. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Segunda de Samuel 24:11-12. En contraste, Natán también servía al rey David, pero la Biblia lo llama a él profeta. Dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: Anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Segunda de Samuel 7:2-5. Asaf y Gad eran videntes, pero Natán era profeta. Note además que segunda de Samuel 24:11 se refiere a Gad como ambas cosas, profeta y vidente. Un versículo interesante que contiene las 3 palabras hebreas es primera de Crónicas 29:29. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, Rahab, en las crónicas del profeta Naví, Natán, y en las crónicas de Gad vidente, Chosek. Otro texto bíblico revela claramente la influencia de los profetas y los videntes en el antiguo Israel y su posición como voceros de Dios. Ezequías puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas conforme al mandamiento de David, de Gad vidente, del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Segunda de Crónicas 29:25. Las palabras Naví, Rahab y Chosek son expresiones legítimas de la corriente profética de Dios en lo que al don profético concierne. Profetas y videntes son igualmente válidos. Primera de Samuel 9:9 dice: Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: Venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta entonces se le llamaba vidente. Los verdaderos videntes son profetas, pero no todos los profetas son videntes. Un profeta puede tener un don particular para oír y proclamar la palabra del Señor, y no necesariamente funcionar tan profusamente en la capacidad de revelación visionaria como lo hace el vidente. Este último, por otra parte, puede moverse notablemente en esta habilidad de sueños y visiones, y aún así no ser tan profundo en los dones de oír y hablar. No obstante, ambos se mueven y operan en el campo profético, pero en diferentes capacidades y dimensiones. La dimensión del vidente describe otro aspecto en que la operación profética ocurre.
Hablando en términos generales, los videntes son personas que ven visiones de una manera consistente y regular. La mayor parte del tiempo su unción profética es más visual que auditiva. En vez de recibir palabras que puedan repetir o con las que puedan fluir, frecuentemente ven imágenes que describir. Estas imágenes pueden venir en forma de visiones estando despiertos o sueños mientras duermen. Conozco muchos profetas naví que no son videntes para nada y que no se mueven en el plano de los sueños, sin embargo, son fuertes vasos proféticos. A la vez conozco personas que son profundamente dotados en el don de ver, ven ángeles, demonios, luces y colores, sueños y visiones. Sin embargo, no se manifiestan demasiado en la capacidad inspiracional para animar al pueblo espontánea y verbalmente. Una de las diferencias es que mientras que la palabra profética de un naví es espontánea y con frecuencia activada por la fe, la de un vidente Rahab o Chosek es más dependiente de la presencia manifiesta de Dios. Muchos videntes ven algo de antemano, por ejemplo, antes de ir a una reunión o una cita estratégica, un vidente puede recibir un cuadro de cierta persona en la reunión, sentada en cierto lugar y vestida de cierto color. El vidente puede aún ver el nombre de la persona. Luego en la reunión, el vidente comenzará a examinar la multitud en busca de esa persona en particular. Si esa persona está allí, esto se vuelve una luz verde para que el vidente avance. Ver en lo natural lo que ya ha visto en lo espiritual activa su fe y produce nuevo valor dentro de él. Esta clase de unción profética tiene mucho que ver con esperar quietamente en Dios. Paul Cain, un vidente altamente ungido y sensible de nuestros días, ha enfatizado lo difícil que es esperar en Dios. Hay momentos, dice, en que espera en Dios durante todo el día solo para que Él venga en el último minuto. Con mucha frecuencia la impartición en el plano del vidente viene luego de un tiempo de espera paciente y meditación contemplativa en el Señor. Pero gracias a Dios, si esperamos, Él vendrá. Corrientes proféticas más recientes. Hoy somos testigos de la reaparición de dos corrientes proféticas distintas que surgieron hace 50 años. La corriente del vidente o visual y la del profeta o verbal. Si hablamos de padres espirituales, Paul Cain quizá representa mejor la primera, mientras que Bill Hammond ejemplifica mejor la segunda. El Dr. Hammond, fundador y director de Christian International en Florida, describió a mediados del siglo XX el surgimiento de esas dos corrientes proféticas que han reaparecido en años recientes. Dos corrientes de restauración surgieron entre 1947 y 1948. Una fue el movimiento de la lluvia tardía, el cual restauró la práctica de la imposición de manos, así como también la profecía congregacional. Ellos enfatizaron el moverse en el ámbito profético por fe, gracia y dones. La otra corriente de restauración fue llamada el movimiento de sanidad y liberación. Su énfasis estaba en la imposición de manos para sanidad, liberación y evangelismo mundial a través de la predicación con señales y milagros. Ambos grupos eran de Dios y ambos eran ministerios válidos. Una de las figuras paternales del movimiento de la lluvia tardía fue un hombre llamado David Chock, mientras que William Branham fue un líder ungido del movimiento de sanidad y liberación. Uno era un profeta naví, mientras que el otro era un vidente, José. Cada movimiento tenía diferentes operaciones y manifestaciones. Estas corrientes paralelas aparecieron a mediados de los años 40 y comenzaron a desvanecerse a principios de los 50, pero ambos resurgieron en los últimos 20 años o más. De hecho, la expresión actual del movimiento profético moderno en Norteamérica apareció en los años 80 en múltiples localidades, aunque distintivamente en la reciente Kansas City Fellowship, primero Metro Vineyard Fellowship y luego Metro Christian Fellowship en Kansas City, Missouri, y por el entonces pastor principal Michael Baico, junto a profetas como Bob Jones, John Paul Jackson, Paul Cain y otros. Por ese tiempo, junto a otros profetas, ya era reconocido como uno de los profetas de Kansas City. Había tres convicciones principales en las que se centraba este nuevo énfasis en la profecía: que el don profético debe ser restaurado en las iglesias, que la profecía es una manera natural y bíblica de Dios para hablar a su pueblo y que esta creciente actividad profética es una señal del surgimiento de la iglesia victoriosa en los últimos días. La profecía del tiempo moderno en la iglesia consiste en tres partes: revelación, impartición y aplicación.
Siempre debe ser ejercitada con extremo cuidado porque está el peligro de los instrumentos humanos falibles que hacen mal uso de la interpretación o la aplicación o ambas, lo cual sucedió bastante en los días primitivos. El movimiento ha crecido hasta abarcar múltiples corrientes y lugares y madurado ampliamente desde aquel entonces porque tiene sus practicantes. Claramente la figura profética central en la porción del movimiento profético de Kansas City fue y continúa siendo Paul Cain, nacido de una madre que fue sanada milagrosamente poco antes de su nacimiento de tuberculosis terminal, problemas del corazón y cáncer. Él recibió su primera visitación del Señor cuando tenía 8 años. Aún siendo un adolescente, estaba en el círculo de la sanidad, profetizándole a la gente y diciéndole sus nombres, sus dolencias y que Dios los estaba sanando. Para los años 50 tenía un ministerio a tiempo completo. Viajaba por todo el mundo y con un programa de televisión. Entonces, como muchos otros usados por Dios en los avivamientos de ese periodo, su vida pareció entrar en un eclipse. Los viajes cesaron, dejó la televisión y se retiró fuera de la vista del público para volver a encender la llama de su amor por Dios y su devoción por la santidad. Paul Cain se refiere a este periodo de retiro, el cual duró 20 años, como los años casi silenciosos. El silencio finalmente se quebró en 1987 cuando reapareció vinculado a Kansas City Fellowship. En el término de un año, Dios lo levantó de la oscuridad a una prominencia internacional como profeta y vidente. Actualmente, Paul Cain es un ejemplo de corriente profética reemergente. Además de estas dos corrientes proféticas, creo que hay muchas otras más pequeñas de opción profética, variantes de estas. La Iglesia cristiana hoy experimenta su mayor periodo de impartición profética desde el primer siglo. El río se está ensanchando, ahondando y creciendo, que el río fluya. Dos corrientes proféticas, contraste y comparación. Al comparar y contrastar las dos corrientes proféticas del profeta y el vidente, podemos obtener mayor luz para saber cómo trabajan juntas y se complementan para traer al cuerpo de Cristo la expresión completa de la revelación de Dios. En general, como vimos anteriormente, la unción profética del Naví tiende a manifestarse en lo audible y verbal, es una dimensión más comunicativa. Los profetas de esta corriente trabajan frecuentemente en la pluralidad del liderazgo. Individuos maduros y dotados, tanto hombres como mujeres de Dios, ministran con imposición de manos y dan profecía en forma personal o corporativa, según les sea revelado. Este ministerio a menudo utiliza los dones de lenguas y la interpretación de ellas, profecía y palabra de conocimiento. Un profeta Naví oye una palabra en su espíritu y comienza a soltarla bajo la unción. Esta clase de profecía tiende a ser más espontánea y con un fluir más rápido que la profecía vidente, y la inspiración es el tono general de la misma. Un Raja 8c, por otra parte, tiende más al ministerio singular en oposición a la pluralidad de trabajar en equipo. La unción del vidente enfatiza las visiones y los dones de revelación mezclados con el don de discernimiento de espíritus, en vez de los dones audibles o verbales. Dentro de la dimensión visionaria hay dos niveles básicos de ver: lo visionario y lo real. Lo visionario tiene que ver con discernimiento, revelación, advertencia y profecías del Espíritu de Dios, que puede venir a través de sueños visionarios sobrenaturales. En tales casos, una persona ve la revelación de Dios mientras que su espíritu simplemente observa y recibe el mensaje. Estando dormido, esta persona puede incluso ver los cielos abiertos, tal como le sucedió a Ezequiel y a Juan. Ezequiel capítulo 1, versículo 1 y Apocalipsis 4:1. La característica especial de las visiones de cielos abiertos es que los niveles más altos son revelados y paisajes, patrones y visiones celestiales de Dios se vuelven visibles. En contraste, lo real tiene que ver con sueños sobrenaturales en los que la presencia tangible de Dios es evidente o manifestada. Ver al Señor en un sueño es visionario, pero que Él mismo se manifieste a la persona que está soñando es real. A causa de que los videntes principalmente profetizan, dando a conocer lo que ellos han visto, generalmente operan a un ritmo más lento que los profetas Naví, debido a que tienen que tratar de describir las imágenes sobrenaturales en sus propias palabras. A diferencia de la naturaleza espontánea de la profecía Naví, los videntes generalmente reciben información de antemano que dan a conocer más tarde. Los videntes son muchas veces dependientes de las visiones angelicales y la presencia manifiesta de Dios. Como consecuencia, estos vasos proféticos parecen tener ciertas limitaciones hasta que sienten la unción.
Supuestamente este era el caso de William Branham, uno de los líderes del movimiento de sanidad y liberación en los años 40 y 50. Un día, a fines de la década de los 40, tuvo un encuentro angelical que soltó sobre él los dones de sanidad y palabra de ciencia. Desde ese día en adelante, William Branham se movió en un muy alto nivel de administración, pero con algunas limitaciones. A veces no era capaz de hacer nada hasta que los ángeles vinieran. Cuando ellos llegaban, la revelación comenzaba a fluir. Los profetas y visionarios representan la diversidad de la unción profética, como dice el Dr. Bill Hamon. Ambos son ministerios válidos y ambos son hoy necesarios en la iglesia. Dios no hace nada por accidente o por pura casualidad, siempre tiene un propósito. Es importante que todos nosotros aumentemos la apreciación y el respeto por todos aquellos que tienen dones genuinos, no importa cómo ellos se manifiesten. Después de todo, tanto el profeta como el vidente son siervos del mismo Señor y tienen el mismo objetivo: hablar lo que Dios les ha dado para exhortar, edificar y consolar al cuerpo de Cristo. Cierta vez en un sueño, Paul Cain vino a mí y me dijo: el vidente oye además de ver. Solamente es un toque diferente del mismo querido Jesús. Sea naví o raja, audible o visual, toda la profecía viene de la misma fuente, Dios el Padre, a través de Jesucristo, por el ministerio presente del Espíritu Santo. El trabajo de ambos es revelar las gloriosas maravillas de Jesucristo, el propósito de Dios en cada generación y traer conciencia de eternidad, de cielo e infierno y de la gran presencia del Padre en medio de su pueblo, sea por medios audibles o visuales, sea por inspiración espontánea o por contemplación reflexiva. Orar por visión. Hay dos oraciones bíblicas que he orado regularmente, casi diariamente por más de 20 años. Las he orado sobre mi vida, sobre mi familia y con el correr de los años sobre innumerables personas. Ambas oraciones tienen que ver con la unción del vidente, la capacidad de ver en el sentido espiritual. La primera de ellas es la gran oración de Pablo en el primer capítulo de Efesios. Está en Efesios capítulo 1 versículo 17 al 21 y dice: oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Cada creyente nacido de nuevo tiene dos pares de ojos. Tenemos nuestros ojos físicos, con los cuales vemos el mundo físico alrededor de nosotros. Pablo habla de un segundo par de ojos, los ojos de nuestro corazón, de nuestro ser interior, que pueden ser iluminados para recibir las verdades espirituales. Pablo dijo: oro para que los ojos de sus corazones sean alumbrados. Personalmente oro esa oración algo así: Señor, dame ese espíritu de sabiduría, concédeme ese espíritu de revelación para que pueda ser capturado por Cristo Jesús. Luego oro sobre los ojos de mi corazón: suelta haces de luz de la revelación dentro de ellos, que pueda saber la esperanza de tu llamado, que pueda comprender la gloriosa herencia que reside dentro de mí, que pueda entender la supereminente grandeza de tu poder que obra en mí. Oro de esta forma y lo animo a que haga lo mismo, porque estoy convencido de que cada creyente puede desarrollar la capacidad del vidente. Toda la profecía, incluyendo la dimensión del vidente, es un don soberano de Dios, pero no creo que sea un don exclusivo. La oración de Pablo deja en claro que si usted ora sobre los ojos de su corazón, Dios le dará el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Esto significa que conocerá al Señor de una manera en que nunca podría haberlo hecho solo por su propia sabiduría. La otra palabra que he orado constantemente durante años se encuentra en 2 de Reyes capítulo 6. Esta es la situación. El rey de Aram quiere capturar al profeta Eliseo y ha enviado a su ejército para sitiar la ciudad de Dotán, donde vivía Eliseo. El siervo de Eliseo ve el gran ejército y está aterrorizado. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos.
Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Segunda de Reyes 6, 15 al 17. Este pasaje muestra que podemos orar por alguien para que sea iluminado. Eliseo era un vidente. Él vio algo que su siervo no podía ver y oró: Señor, abre sus ojos para que vea. Fue una oración muy simple y el Señor la respondió. Capacitó al siervo para que vea el reino espiritual. A través de la oración de uno que era vidente, vino la impartición a otro de la capacidad de ver. Naví y Rahab, profeta y vidente, son ambos portadores de la unción y tienen ministerios significativos del Señor. Mucho se ha escrito y enseñado sobre la corriente profética del profeta Naví, pero no tanto acerca de las corrientes de Joseph y Rahab, de profecía del tipo visionario. Para entenderlo mejor, primero precisamos echar un vistazo a las diferentes variedades de unción profética. Entonces, acompáñeme en este viaje y aprendamos a recibir de ambas corrientes del movimiento profético moderno, que juntas comprenden el gran río de Dios.